Muy buenas noches. La masacre ocurrida el fin de semana en una posada en Salvatierra, Guanajuato, es una tragedia por donde se quiera ver. 11 jóvenes asesinados, 14 heridos, todos con impactos de bala de armas largas. Solo se estaban divirtiendo. Consiguieron un lugar para estar en paz. Y cuando creyeron haber logrado que un grupo de colados se retirara, regresaron a matarlos. Hoy la Fiscalía de Guanajuato confirmó que esa es la principal línea de investigación del crimen. Un grupo de personas, integrantes de un grupo criminal, quiso colarse a la posada, pero cuando se los impidieron, se fueron y regresaron con más, armados para matarlos. Se iniciaron labores de investigación por el hallazgo de 11 personas sin vida, 9 hombres y 2 mujeres y 14 personas más que resultaron lesionadas. En el lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a 7 armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Testigos de esa masacre contaron a Milenio, lo que prueba que los agresores pretendían matarlos a todos. Uno de los testimonios obtenidos por mi compañera Belina Guevara señala que los atacantes se decían: busquen bien y mátenlos a todos, mientras escuchaban las balas pasar cerca de ellos y estaban intentando salir, escapar del sitio. Y es que en total hubo al menos 195 disparos contra los asistentes de esa posada, según la Fiscalía de Guanajuato. Los proyectiles eran calibre .223, 7.62, corresponden a un total de 7 armas con las que ya se habían cometido otros delitos en esa zona de Guanajuato. Por el calibre, podría tratarse de rifles de uso exclusivo del ejército como AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo. Entre las aclaraciones que se han hecho está el número de muertos. Anoche le informé que eran 12, pero más tarde la Fiscalía Estatal aclaró que al hospital donde llegaron las víctimas de esta posada llegó una persona más sin vida que no tenía nada que ver con los hechos, por lo que en realidad los muertos de la posada son 11. 10 de los invitados y un integrante del staff del grupo que amenizaba esa reunión, Dinastía Cornejo. Hoy, en medio de operativos de policías municipales y estatales, hubo funerales y misas para algunos de ellos. Sus familiares no dan crédito de lo ocurrido. Entrego a mi sobrino, cabrón. Diosito, ábreles el camino, que estén allá contigo. No tienen por qué involucrar cosas que no son familias conocidas, niños conocidos, todos niños de bien. Familias con principios morales muy grandes. ¿Qué estaban haciendo? Lo que un joven hace de su edad, divertirse sanamente. Pues era una persona trabajadora, pues que se dedicaba a lo de el staff, y ingeniero de audio. Yo estuve marcando, ¿verdad? Y primero me decían que estaba dormido y ya después le dijeron a su hermana que pues que ya había muerto y exigirles pues justicia, ¿no? Que no van a regresar a mi marido, pero sí me gustaría que hubiera
justicia, ¿no? Sí, deja hijos, deja 2 niñas, una de 11, una de 17 y el menor, el otro de 15 que apenas va a cumplir 15. Si me pudieran apoyar con apoyo psicológico para, pues ahora sí que para todos, ¿no? Porque es algo horrible, o sea, es una tragedia espantosa y no sé cómo decirles a mis hijas si yo no tengo ni palabras. Mi compañero Rubén Mozo sigue en el municipio de Salvatierra, donde ha podido recoger testimonios, acudir a algunos de los funerales y misas tras esta masacre. Rubén, buenas noches, ¿cómo están las cosas por allá? Alejandro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues a 2 días de haberse cometido este crimen en la ex hacienda San José, pues las actividades aquí en Salvatierra pues continúan su marcha. La gente está saliendo a trabajar, aunque sí manifiestan tener miedo, no quieren dar entrevistas, también se entiende su temor por este temor a represalias. Hoy fue un día muy emotivo porque en 3 iglesias de esta cabecera municipal pues se realizaron misas desde las 11 de la mañana para pues despedir a estos jóvenes, entre ellos a Talía, a Galileo, a David. Esto fue uno de los cortejos de las ceremonias más emotivas de 2 amigos que se conocieron desde la infancia y que pues por años se fueron inseparables y hoy tienen la misma morada, que es el Panteón Municipal de Salvatierra. Asimismo, en las calles aledañas, pues las autoridades, las fuerzas de seguridad siguen vigilando, siguen patrullando constantemente para evitar que pues se cometa otro delito en esta localidad de Guanajuato. Alex, pues el sentimiento también es de dolor y llanto, también hay rabia de las personas porque se preguntan ¿qué fue lo que hicieron estos muchachos para despertar pues el odio de estos delincuentes que cuando estos jóvenes solamente se encontraban pues festejando en una posada en la ex hacienda San José? Bien, Rubén, ¿la seguridad sigue siendo garantizada por la autoridad local, es decir, policía municipal y policía estatal como nos detallabas ayer, o algo cambió durante este día? Sigue siendo garantizada por la Policía Estatal y la Policía Municipal, como tú bien dices. Okay. Sin embargo, anoche, casi alrededor de la medianoche, el Ejército y la Guardia Nacional comenzaron también a patrullar aquí en las inmediaciones de Salvatierra. Bien, entonces ya hay presencia de autoridades federales también, Guardia Nacional, el Ejército, además de la autoridad local. Frente a lo que nos detallas y nos narras, pues es el miedo, el temor de esta población allá en Salvatierra. Rubén, estamos atentos y en comunicación cualquier novedad. Alejandro, estamos pendientes. Muy buenas noches. Gracias a Rubén Mozo, allá en Salvatierra, Guanajuato. Desde ayer el presidente dijo que la investigación estaba a cargo de la Fiscalía de Guanajuato, lamentó los hechos y dijo que la autoridad federal estaba dispuesta a colaborar. Hoy no dijo absolutamente nada de esa tragedia, que enlutó a 11 familias y mantiene con miedo a todo el municipio de Salvatierra. La conferencia mañanera duró cerca de 2 horas con 17 minutos, tiempo en el que no se hizo ni una sola referencia a lo que es la tragedia de esta semana. Por más que le busqué ahí adelantamos, regresamos, no hubo comentario ni preguntas al respecto. Esto se suma a la poca información que las autoridades de Guanajuato han dado sobre el caso. Mientras adentro del Palacio Nacional había silencio sobre la masacre en Salvatierra, afuera un grupo reducido de jóvenes marchó y protestó para exigir justicia por las víctimas y también pidieron acciones contra la violencia hacia los jóvenes en todo el país. Entre los reclamos estuvo que la incompetencia, lo que ellos consideran la incompetencia y no el consumo de drogas, es la causa de la violencia. Tenemos ante los ojos el sexenio más violento de la historia de México de la Revolución, desde la Revolución, con más de 170,000 homicidios dolosos, de los cuales los jóvenes hemos puesto 60,000 muertos. Esta ya no es la Casa del Pueblo, porque está cercada. Incluso accesar al Zócalo capitalino es un martirio porque lo tienen cercado. Yo le pregunto al presidente de la República, ¿a qué le tiene miedo, presidente? ¿A qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a los jóvenes? Porque está cercado todo el Zócalo, está cercado Palacio Nacional. Y ojalá que esta cantidad de policías que lo cuidan a usted, cuidaran a toda la juventud de México. ¡México, escucha! ¡La juventud está en la lucha! Vamos a más información del día. En Zapotlanejo, Jalisco, más violencia.
Un enfrentamiento entre presuntos criminales y miembros de la Guardia Nacional dejó bloqueos y quema de vehículos en puntos carreteros. Ocurrió cuando la Guardia Nacional realizaba un recorrido de vigilancia en el que observó una caravana de sujetos armados que comenzaron a dispararles. Los agresores escaparon en 3 camionetas, se generó una persecución. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que se aseguraron 2 vehículos, cartuchos, drogas y equipo táctico. Detalló que las vías de comunicación que fueron bloqueadas ya están liberadas y las acciones de búsqueda para dar con los responsables continúan. Aquí parte de lo ocurrido. Ahora sí valió madre, Chilín. Ven a cruzar de acá para que ni se arrimen. Yo quiero atravesar para no pasar. Día 3. Tiene el crucero de Acatepe, se está quemando un tráiler. En información político-electoral, expriistas formalizaron la creación de la llamada Alianza Progresista, la cual apoyará a Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia. Evento con el que buscaron hacerse promoción, pues su actuar político ya estaba con la 4T desde hace años, como el exgobernador presente, meses, como los senadores asistentes y días, como el alcalde que fue. Tenía una pausa su relación con el PRI, hoy vemos que esa pausa ya es permanente. Dicen que no buscan chamba, en Morena ya les agradecieron el gesto. Compartirles que hemos decidido crear la Alianza Progresista por México. Encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y que propone la transformación de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que vemos con claridad es que hoy la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja a ella, que es un títere de este grupo. Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría, pobre Xochitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito. Mientras la bicicleta de la otra opción política lleva un tiempo pedaleando con lentitud, nuestra precandidata hoy, doctora Sheinbaum, da pasos firmes, pasos seguros, pasos constantes. Erubiel Ávila no está en búsqueda de chamba, de hueso, no tengo ningún plan en ese sentido. Yo le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con la doctora Claudia Sheinbaum. A nosotros no nos mueven intereses personales o intereses como lo están haciendo un grupo de personas o un grupúsculo, como lo he estado yo comentando, que lo único que quieren son cargos para ocultar sus oscuros pasados que han tenido. Yo celebro el mensaje de ellos, la verdad sorprendente, para bien, de que son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho, pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI. ¿Y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha? Y lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron no vamos por cargos. Y entonces me permite darles la bienvenida a que sumen a este proyecto de transformación desde su trinchera. ¿Y qué le pareció esto a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido Verde y PT a la presidencia? Veamos. Agradezco el apoyo, pero eso pues ya después pues veremos si hay una coordinación. Mario Delgado pues le pediré si es necesario que se reúna con ellos, pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino de que renuncian allá y voltean acá a decir pues la alternativa está en la alianza o en la coalición Morena PT Verde. Otras personas que se han acercado y repito nuevamente, para todos nuestros militantes, simpatizantes, etcétera, eso no quiere decir que tienen un espacio, un puesto o demás, sino que sencillamente se unen a un gran movimiento de transformación. Insisto, ya habían renunciado al PRI. Lo de hoy fue solo para promocionarse.
En más información, los dos perfiles que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, propuso para ocupar la Secretaría Ejecutiva no lograron el consenso para aspirar a quedarse en ese cargo. Milenio, mi compañera Janet López Ponce, confirmó que Marilena Cornejo, actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, se quedó a un paso de lograr los 8 votos para asumir la titularidad. Pero Guadalupe Tadei decidió no respaldar ningún perfil, bajo el argumento de que el resto de consejerías lo definiera, incluso cuando bastaba su apoyo para avanzar a un acuerdo. Solo faltaba su voto para que ella se quedara en el cargo. Anticipándose a lo que ocurrió, la consejera presidenta dijo que la situación podría ser un callejón sin salida, callejón en el que ella metió al INE. Me parece que sí es una circunstancia en la que estaríamos en un callejón sin salida en caso de que así se diera, y lo cual no es bueno para ninguna institución, ¿no? Encontrarse como en estos, otra vez repito, callejones sin salida nunca va a tener un buen puerto a donde llegar, pues, ¿no? Y lo que aquí buscamos, y por eso el diseño institucional de este Instituto Nacional Electoral, es justamente no paralizar absolutamente nada y no maniatar. Estas atribuciones de nombrar encargadurías existen en muchas partes, justo para darle salida a todas las actividades. ¿Me preguntas? Este martes, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral presentó su primer informe en el que analizó los hechos relacionados con el proceso electoral, con el arranque del proceso 2023-2024, tomando en cuenta el comportamiento no solo de los partidos políticos, sino también de las autoridades electorales, subrayando la preocupación respecto de 4 temas. Al respecto, hablé con Luis Fernández, el secretario técnico de este acuerdo electoral. ¿Qué detectan? Y también entiendo, hacen recomendaciones importantes. Así es. Mira, es el más grande, el proceso electoral más grande, no solamente por los cargos, sino también por el número de electores que vamos a tener en el país. Lo que hacemos desde el acuerdo es evaluar un conjunto de comportamientos de los actores políticos. En ello entran las candidaturas a cualquier posición en el país, pero también las respuestas de las autoridades. Lo que hicimos primero en este primer informe, que abarca la primera etapa del proceso electoral, de septiembre al inicio de las precampañas, lo que hicimos fue evaluar primero los antecedentes, ¿no? Cómo llegamos con las reglas electorales al proceso electoral, ¿no? Hasta 3 meses antes del proceso todavía teníamos incertidumbre sobre cuáles iban a ser las reglas del juego, ¿no? Entonces documentamos por primera vez, al menos en este proceso electoral, está documentado los antecedentes de las reformas que quiso impulsar Presidencia de la República, Legislativo, cómo generó incertidumbre y cierta incertidumbre previo al inicio del proceso electoral. Con eso querían modificar las reglas un poco a mitad del camino o antes de iniciar este camino, ¿no? Poquito antes de iniciar, 3 meses antes, la Corte le determina inconstitucional la reforma, regresan al modelo anterior, y con esas reglas del juego son las que arrancamos el proceso electoral en septiembre de este año. Después lo que documentamos es que incluso antes del inicio del proceso electoral, los actores políticos ya habían iniciado las campañas prepresidenciales, ¿no? Se hizo un llamado para que las distintas autoridades pudieran poner orden en ese momento, y las primeras respuestas de las instituciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, es avalar el proceso, se impugna, llega al Tribunal Electoral, y ambas instituciones avalan el proceso de la selección de coordinadores de las coaliciones políticas. Que fueron precampañas anticipadas, ¿no? Que fueron precampañas anticipadas, lo documentamos en el informe, diciendo que básicamente es una simulación. Totalmente. Nos preocupa como ciudadanía porque justo las candidaturas o las precandidaturas terminan como precandidaturas únicas en los procesos electorales de las dos coaliciones. Y ahorita, digamos, es en lo que tendríamos que estar. Tendríamos que estar viendo el debate interno, ¿no? Exacto. ¿Quién es el candidato finalista? Pero no, estamos ya con precandidatas únicas. Ya con precandidatas únicas que ya están en campaña, o sea, que están en abierta y franca campaña, con distintas restricciones. Claro, porque no pueden hacer propuestas, entonces no es tan campaña, ¿no? La gente que quisiera saber qué propone una y qué propone la otra, como que están limitadas un poco, ¿no? Y eso nos dejó pues en un proceso político anticipado, que el llamado que hacemos es a que corrijan los distintos partidos políticos y que no hagan que se replique esto en las entidades. Ya sucedió, como sabes, en las elecciones
elecciones anticipadas para las gubernaturas, replicaron básicamente la misma ecuación. Selección de coordinadores de las coaliciones políticas en las entidades donde hay elección a las gubernaturas. Lo mismo se replica para el Senado, lo mismo se replica para diputados, y lo que vemos es una alteración del proceso político que habilitaron en este momento y actuaron con mucha tibieza las autoridades electorales al habilitar esos procesos, y cambia la dinámica del juego. Generó inequidad en la contienda, que es uno de los temas que ponemos al inicio, sobre todo para la coalición gobernante en este momento, porque logran anticipar las campañas. La coalición opositora reacciona e inicia un proceso similar, pero bueno, lo que vemos es no solamente los actores políticos, sino todos los partidos políticos, con la excepción de Movimiento Ciudadano, que arrancó, arrancó su proceso interno en tiempo, independientemente de los vicios legales en los que incurrieron por la salida del gobernador Samuel García, pero lo que vemos es que todos los actores políticos incumplen las reglas del juego. Otro de los temas que reportamos es que las autoridades están debilitadas, Alejandro, es decir, están rebasadas en este momento las autoridades electorales por muchas razones, no solamente por los nombramientos pendientes de los distintos árbitros electorales. El tribunal, como saben, debe estar integrado por 7 magistraturas, de las cuales hoy solamente está integrada por 5. Y el Senado tiene pendiente el nombramiento de esas 2. Además, tiene nombramientos pendientes de salas regionales, tienen nombramientos pendientes de tribunales electorales locales. El Instituto Nacional Electoral enfrenta la misma situación, lo reportamos y hacemos el llamado al INE para que nombren y puedan llegar al diálogo, a través del diálogo, a los consensos necesarios para nombrar a la Secretaría Ejecutiva, a las direcciones ejecutivas pendientes y a los titulares de unidad. ¿Qué les preocupa? Si hay algo que se deba de corregir en medio del proceso, ya vamos a entrar al 2024, año electoral, repito, lo mismo que tú decías, muchísimos cargos en juego, ¿no? Además del cargo más importante de este país, que es el de presidente o presidenta de la República. Pues creo que la preocupación más grande, Alejandro, está en la protección de los árbitros electorales. No podemos permitir, primero, que estén debilitados y disminuidos, ¿no? Ya dijimos el tema del Tribunal Electoral, tuvieron un golpe, una crisis interna que se resolvió con la renuncia del magistrado Reyes y la incorporación al nombramiento de una nueva presidenta, generó una crisis institucional al interior, una modificación de liderazgo que veremos en las próximas semanas cómo se adecua, pero un escenario bastante opaco en realidad. Hay otro dato que reportamos que es preocupante y es el tema de la violencia electoral. Te iba a preguntar, porque además están utilizando los datos de Data Cívica, que ha revisado muy bien la cantidad de hechos de violencia que tienen que ver con elecciones, ¿no? ¿Y qué tanto tiene relación la violencia con los procesos electorales? ¿Qué vieron ustedes y qué les preocupa? Porque vemos hechos de violencia y empezaremos a ver hechos de violencia relacionados con candidatos, elecciones, ¿no? No, y eso es yo creo que lo más preocupante. Este reporte de Data Cívica es extraordinario, se llama Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. Levantan datos de 2018 al 2023 y reportan, identifican alrededor de 1,512 casos que van de todo, desde secuestros, amenazas, extorsiones, asesinatos. En realidad es preocupante porque en ese escenario llegamos y es el momento histórico con mayor violencia hacia los actores políticos que hemos vivido en el país. Ahora, la preocupación de esto es no solamente inhibe a los actores políticos a participar, sino también a la ciudadanía a salir a votar. Entonces, cuando identificas que es posible un acto violento a la hora de votar, cuando sabes que alguna candidatura está cooptada, inhibe la participación política y hace que las personas no salgan a votar, ¿no? Que es la preocupación, la mayor expresión de las preferencias ciudadanas en una democracia. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones. En ese punto en particular hacemos un llamado, ya no solo a las instituciones electorales, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a las instituciones de seguridad pública, poner atención en esto y generar esquemas de coordinación que permitan contener o disminuir la violencia en el proceso electoral, para que al menos la voluntad de la población para elegir quién nos puede gobernar, quién puede resolver nuestros gobiernos, se vea traducida en las urnas. Si te parece, Luis, revisamos paulatinamente cómo va el proceso con los distintos informes que vayan presentando. Cada que tengamos una publicación, la haremos pública en www.anie.mx y la compartiremos contigo y con todos los medios de comunicación. Pues bienvenido siempre. Gracias, Luis. Alejandro.
En más información del día, hoy se anunció que mañana la vacuna contra COVID-19 de Pfizer estará disponible para su venta al público. La compañía informó que para poder ser aplicada en 400 sucursales de farmacias del ahorro en todo el país, costará 859 pesos en unas, 848 en otras. En Farmacias San Pablo, ahí está, 849, 77 sucursales. En Farmacias Guadalajara tendrá un costo de 999 pesos. También estará disponible en Farmacias Benavides, el Hospital ABC, entre otros. Aunque no se tiene información sobre el costo en todos los puntos, allá están algunos, y a partir de mañana ya empezarán a aplicarla, y no es en todas estas farmacias, sino en algunas de sus sucursales. Pausa, volvemos. Si nada extraordinario pasa, este será nuestro último debate del 2023 y por eso vamos a hablar del previo al 2024. Abraham Mendieta, por el Hospital. Alejandro, buenas bienvenidos. Noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. 2 minutos iniciales para cada uno. Paul, arráncate. Pues cerramos un año de muchísima política, de muchas definiciones, de muchas apuestas que después no se consolidaron y que hoy, por ejemplo, de este lado tenemos un Frente Amplio por México que se consolida a pesar de que muchos buscaron separarnos, buscaron dividirnos, le apostaron a que no íbamos a estar juntos ahora rumbo a esta elección. Pero aquí tenemos siempre una hiperatención sobre lo público y sobre la política. ¿Cuál es la realidad? Que las personas están en otra sintonía. Bien dice Xóchitl, no están en modo campaña todavía las mexicanas y los mexicanos. La atención vendrá justamente el próximo año. Hoy estamos pensando en el título 14 del América, en las posadas, en la familia, en las vacaciones de los niños, en la cena de Navidad. Pero vendrá el momento de reflexión el próximo año. Porque siempre que termina un año, comienza otro en nuestra vida. Y en este caso, en política, en un sexenio, siempre hacemos un corte de caja. En este caso hacemos y haremos una reflexión colectiva, las mexicanas y los mexicanos, para pensar muy bien qué pasó durante este sexenio, cuáles fueron las promesas y los compromisos con los que llegó Andrés Manuel y qué país nos está entregando. Y en ese momento de reflexión colectiva, de este corte de caja de los mexicanos, seguramente nos vamos a preguntar qué pasó con aquella promesa de la seguridad, de bajar a la mitad los homicidios dolosos en este país. ¿Qué pasó con la promesa de tener un sistema de salud nórdico? Deje usted un sistema de salud nórdico. ¿Qué pasó con simplemente mandar medicinas a los hospitales, a las farmacias públicas? ¿Qué pasó con la promesa que le hicieron a todas las mujeres de que iban a poder caminar seguras en la calle y que iban a poder regresar a su casa? ¿Qué pasó con todas esas promesas? ¿Vendrá ese momento de reflexión? Vendrá seguramente entre marzo, abril, mayo, que serán las campañas constitucionales. Y estoy seguro que cuando hagamos esa reflexión colectiva los mexicanos, nos vamos a dar cuenta del gran engaño que fue toda la palabrería desde Palacio Nacional. Tiempo, 2 minutos, Abraham. Bueno, en lo internacional el año termina de la peor forma posible, porque cada 10 minutos un niño palestino sigue siendo asesinado en la Franja de Gaza por el ejército genocida de Israel. Netanyahu es un criminal y se está quedando sin el apoyo incluso de sus aliados de Estados Unidos. Esperemos que la situación mejore para el año próximo, alto al fuego inmediato en Palestina. Y en lo nacional, bueno, la economía mexicana cierra por todo lo alto, por encima incluso de las previsiones que se hicieron a inicio de año. Está creciendo la economía mexicana casi al 4% anual, ¿no? Y pues la verdad es que México tiene herramientas para que ese crecimiento siga. Hace unos días nada más se inauguraba el primer tramo del Tren Maya, se inauguraba también el aeropuerto internacional de Tulum, la presa Santa María en Sinaloa, el acueducto del Cuchillo 2 en Nuevo León, la presa El Zapotillo en Jalisco, la primera parte de agua saludable para la laguna, el megalmacén de medicinas. La verdad es que las y los mexicanos se están acostumbrando a algo muy bueno, y es que el gobierno, el poder, cumple sus promesas frente a ellos, que cuando prometían una refinería construían una barda. Acá hay un gobierno que cumple su palabra. Y yo retomo las palabras de Paul, que decían que las y los mexicanos tendrán que hacer una reflexión sobre el pasado y el presente, a ver cuándo estaba mejor. Y yo creo que los mexicanos van a valorar que hoy hay un gobierno que cumple sus palabras, que hoy hay un gobierno que pone en el centro a los más humildes, que ha reducido en 8 millones el número de pobres en este país, un país que sigue
teniendo problemas estructurales en temas fundamentales como la violencia, pero por primera vez en varios sexenios se reduce el porcentaje de homicidios y de actos delictivos. El país tiene rumbo, tiene salida y por eso vienen unas elecciones previsibles. Sigue la 4T un sexenio más. Tiempo, un minuto de réplica, Paul. Bueno, pues le gusta mucho hacer matemáticas, pero sobre otras latitudes, en otros países y en otros continentes. Pero también puedes hacer matemáticas aquí. Aquí en este país, lamentablemente, el sexenio que nos van a entregar deja que en México cada 15 minutos violan a una mujer. En este país, 10 mujeres que salieron hoy en la mañana de su casa no regresaron porque un cobarde decidió asesinarlas durante el día. En este país, Abraham, aquí haz las cuentas, matan a 100 personas todos los días. En este país también, esta administración, hablando del Tren Maya, se equivocó por 5 veces en el presupuesto de lo que iba a costar el tren. Imagínate que tú me contratas para hacer una casa, te voy a cobrar $1 millón de pesos, yo llego no 2 semanas después para nada, y te digo, oye, costó 5 millones de pesos, 5 veces más. Bueno, pues qué ineptitud le dirías al arquitecto o a la arquitecta. Pues ese tamaño es la ineptitud de este gobierno para presupuestar su obra pública. Tiempo, un minuto. Yo no contrataría a un opositor para construir nada, pero mucho Ni menos uno de Morena porque mucho me va a menos costar una 5 veces casa, más, porque viendo lo que el panismo ha hecho en la delegación... 5 veces más que te cueste una tiempo de obra. Abraham, Mucho menos viendo lo que el costeable. panismo ha hecho en la delegación Benito Juárez, construyendo edificios ilegales de manera sistemática. Lo último que contrataría yo un opositor para construir una casa. Entonces hay que contratarlos a ustedes para el mantenimiento del metro. Hay algo que creo que no has querido entender a lo largo de este sexenio que llevamos debatiendo. Y es que el pueblo no es tonto. Y Andrés Manuel tiene casi un 80% de aprobación ciudadana en todas las encuestas. Y eso es por un motivo, porque la gente confía en cómo Andrés Manuel resuelve, en cómo Andrés Manuel construye, en cómo Andrés Manuel gobierna. Y eso tiene un correlato electoral. Muestra de ello es que hoy Xóchitl Gálvez está en las encuestas en un 15-20%. Y lo reitero, perdón, pero no les emociona ni a ustedes Xóchitl Gálvez. Es la peor candidata que pudieron poner. Me queda claro que no va a levantar. Por eso te digo, querido amigo, vamos a un proceso electoral previsible. No van a levantar. Un minuto, conclusión, Paul. Pues como usted vio, los números no mienten y las matemáticas les duelen. Porque mientras pongo hechos sobre la mesa, que son datos, por cierto, del propio gobierno, de las masacres, de la violencia que estamos viviendo en el país, de la violencia que sufren las mujeres todos los días, de los sobrecostos de las obras del presidente que se equivoca nada más por 5 veces del presupuesto que usted y yo pagamos. Mientras pongo matemáticas, hechos y datos duros sobre la mesa, siguen hablando del pasado. Creen que entre peor hablen del pasado, más van a justificar su mal presente. De ese tamaño es el cierre de caja que tenemos que hacer. Yo sé que lo vamos a dejar para el próximo año, pero yo le pido a usted que nos está viendo que analice muy bien el país que recibieron, a lo que se comprometieron, las promesas que nos hicieron viéndonos a los ojos y el país que van a devolver. Es momento de cambiar el rumbo. Vendrá el próximo año, vendrá la reflexión y Andrés Manuel y su movimiento van para afuera. Un minuto de conclusión, Abraham. La persona que debate conmigo es una buena persona. Eso no está en Hombre, duda. gracias. Sin embargo, tiene un pequeño problema. Y es que cree que usted sufre amnesia. Y a usted se le olvidó cómo creció la violencia de manera descomunal en los gobiernos del PRI y el PAN. Y cree que a usted se le olvidó cómo se robaban a manos llenas el presupuesto público que nunca como en Segalmex llegaba a la gente. Cree que a usted se le olvidó Segalmex, que la pensión para adultos mayores la votaron en contra los opositores. Que no se le olvide Cree que a Segalmex. usted se le olvidó que votaron en contra de aumentar la pensión de adultos mayores a 6,000 pesos para el año que viene. Eso? Cree que a usted se le olvida 90 años de mal gobierno, de corrupción, de violencia, de impunidad. Mire, el PRI y el PAN fueron la pesada carga con la que México tuvo que cargar el siglo pasado. Otros países tuvieron dictaduras militares. Este país tuvo el peor gobierno de la historia de América Latina por 90 años. Le están echando ganas para hacer historia ahora sí. Tiempo. Gracias, Paul. Gracias, Abraham. Muchas Feliz gracias, Navidad. Alejandro. Feliz Navidad a todos que aguantan aquí a este señor. Lo siento mucho. Felices fiestas. Pásenla muy bien. Porque los y no aguantan. olviden a quienes les saquearon. Pausa. No Volvemos. olvides de Galmex. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Colorado
resolvió que Donald Trump no es apto para volver a ser presidente, por lo que no puede aparecer en la boleta electoral del próximo año, por lo que no es elegible, boleta en Colorado. El tribunal se basó en la cláusula sobre la insurrección en la Constitución de Estados Unidos por el papel del expresidente en los disturbios en el Capitolio en enero de 2021. La decisión estará pendiente hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie al respecto o hasta el 4 de enero, previo a la fecha límite para que se impriman las boletas de las elecciones primarias, es decir, entre quienes se disputará la candidatura republicana. Y aunque la campaña del republicano no ve a Colorado como un estado clave, son 9 votos electorales los que da ese estado. La campaña de Trump teme que haya un efecto dominó y otros estados tomen esa misma resolución como base para impedir que Donald Trump esté en las boletas electorales del próximo año. Minely Ataide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ale. Hoy con la novedad de que sí se entregaron justamente, o se entregó el Premio Nacional de Deportes 2023, lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también los estímulos económicos, Alex, a los atletas por su participación en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. En ese marco, justamente, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, confirmó que no se le dará el monto económico a los atletas de los deportes acuáticos. ¿Por qué, Alex? Porque se rigen bajo la comisión estabilizadora que puso World Aquatics, que justamente, bueno, es el organismo internacional de estos deportes acuáticos. Haz de cuenta que, por ejemplo, en el fútbol fuera la FIFA la que pone y determina eso, así es que, bueno, la CONADE no lo reconoce y dice, ¿por qué ellos están rigiendo a través justamente de esa comisión estabilizadora? Nosotros no les vamos a dar. Recordemos por qué se están rigiendo por esa comisión estabilizadora. Sí, exactamente, porque desconocieron al presidente de la Federación Mexicana de Natación. La misma CONADE desconoció ya a ese presidente de manera oficial, entonces no se entiende definitivamente lo que está pasando. Sí, parecido al INE, ¿no? Lo que dice Ana Gabriela Guevara. Vamos a escuchar, efectivamente. Mientras siga ese comité estabilizador es ilegal, no podemos transitar con el comité estabilizador porque no emerge los estatutos ni tampoco la legal de la federación. Entonces fuimos muy claros en el planteamiento de decirles, a ver, si queremos ayudar a la natación, si queremos ayudar a los clavados, al waterpolo, a la natación artística y a las aguas abiertas, legalicen el comité estabilizador, hagan, protocolícenlo y háganlo para entonces poder transitar en el apoyo económico con los atletas, reactivar las becas, pero pues persisten porque hay intereses fácticos, ajenos a lo que tiene que ver con la federación y la situación legal de la federación y su presidente, que pues no contribuyen ni abonan al tema. Entonces estamos entrampados en esta situación que lamentablemente los atletas pues se quedaron en medio. ¿Y quién tiene que reconocer a ese comité? La misma CONADE tiene que hacer todo ese proceso, como lo hizo en su momento con el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que lo respaldaba en todo momento. ¿Recuerdas, Alex? Al final lo termina desconociendo justamente la misma CONADE, y CONADE es la que tiene en sus manos la solución para todo esto, porque World Aquatics sí reconoce y ellos pusieron a esta comisión estabilizadora. Entonces, será un tema que seguirá dando polémica y mucho de qué hablar. Y que se les dé el apoyo, ¿no? Al final de cuentas, toda la burocracia no tiene por qué impedir el apoyo para los que están representando a nuestro país y además muy bien representados. Efectivamente. Bien, gracias, Mine. Buenas noches. Los veo mañana a 21 horas.